Sí, hola a todos. Eh, Como me ha nacido la inquietud de salir un momentico en vivo, dada tanta inquietud que hay con relación a los hechos recientes de la niña que en Colombia fue secuestrada, parece que maltratada y luego asesinada por un arquitecto eminente de nuestra capital, de Bogotá, y que ha generado pues mucho movimiento social y mucha consternación en todos los círculos, me imagino ya del extranjero y nacionales. Y pues para muchos esto ha sido muy difícil de comprender. Entonces por eso quiero como dejar esta reflexión para explicar un poquito cómo la vemos algunas personas desde estas teorías y cómo poder ayudarnos a entender estas situaciones que para muchos son muy dolorosas, muy fuertes y que explicarlas desde cualquier teoría espiritual es difícil y humana sí que es cierto. Entonces, básicamente es como tratar de exponerles una teoría que no tiene que ser cierta, solamente que cada uno sabrá si le sirve, si no le sirve, si puede tener o no un sentido en su vida. Básicamente empezaría por recordar otra vez esa frase o esas palabras que damos por ciertas, que en todo momento se nos olvida, de que afirmamos con mucha certeza y claridad que lo que estamos aquí no somos unos humanos en un camino, escogiendo un camino espiritual para llegar a algún lado, sino que muchos decimos que somos es parte de una conciencia que está viviendo una experiencia humana para a través de ella aprender. Si lo vemos desde ese aspecto, la prioridad es lo espiritual a lo humano. Y lo humano será siempre una parte, un componente de ese desarrollo espiritual que en cada uno será diferente. Ya lo hemos hablado, en este planeta habemos o hay conmigo, como dicen, demasiadas conciencias y todas estamos en un nivel de evolución diferente. Unas con más conocimiento que otras, pero todas iguales, todas conciencias permanentes. Para la conciencia el tiempo no existe, pero sí sabemos que tenemos una personalidad y un cuerpo a través de los cuales vamos a pasar este curso, este nivel en el que cada uno se encuentra. Entonces, desde allí vamos a tratar de entender un poco qué es lo que se puede plantear o proponer y por eso a veces hablamos, nos comunicamos alguno desde el aspecto humano y yo desde el aspecto espiritual y por eso no coincidimos sencillamente, pero ambos lados, ambas versiones son muy válidas. Sin embargo, depende la que cuál pones por encima de cuál. Si pones por encima la humana de la espiritual, está bien. Los conceptos, las teorías, las necesidades, los quieros, las justicias, las injusticias, todo absolutamente tiene validez. Si lo vemos desde el plano humano, desde el plano espiritual, ya no va a ser lo igual, ya va a ser totalmente diferente porque no existe nada de eso. Sencillamente esos son caminos que contribuyen al desarrollo espiritual tuyo, mío, de la niña, de la mamá, del papá, de todos los seres humanos que estamos aquí evolucionando para que nuestras conciencias vayan logrando mayor comprensión. Entonces surgen teorías que hemos dado por ciertas, pero que
Cuando las vemos en una escena, claro, salta la liebre y ahí es donde nos mide el universo o nosotros también nos medimos para saber qué tanta comprensión tenemos. Y definitivamente es evidente que nos falta mucho en ese aspecto, no tenemos ni siquiera una mediana comprensión todavía y por eso hay muchas cosas que las seguimos viendo desde el plano humano, porque definitivamente ese es el que aprendimos a ver y ese es el válido y sobre ese basamos todas nuestras ideas, nuestras teorías, entonces lo demás es secundario. Entonces hay un concepto principal que es la muerte. Apliquémoslo al caso de la niña asesinada. La niña murió, su personalidad desaparece, su cuerpo desaparece, pero su alma, su conciencia no muere, no termina, ella continúa su proceso evolutivo. La niña era en este momento el vehículo de esa conciencia y para el universo, para Dios, los cuerpos y las personalidades no le importan, son vehículos. Es como que a mí me dieran un lapicero, un lápiz, digamos un lápiz, y yo no le pueda sacar punta porque si le saco punta se me acaba y entonces yo mejor no le saco punta y nunca escribo con él porque si le saco punta el lápiz se daña. Sería como que Dios dijera, ahí le entrego este lápiz y no puede hacer nada porque lo gasta. O sea, para Dios los lápices no tienen relevancia. En el desarrollo espiritual los cuerpos, las mentes, o sea, Luis Fernando, la niña, tú, tu mamá, tus hijos, tus padres, el entorno, para él no es relevante. Porque esos son escenarios de aprendizaje y vehículos para transitar en esos escenarios. Él puede darnos tantos cuerpos o vehículos como queramos. Entonces, la niña digamos que como tal desaparece. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Hay algo que queda y es su entorno y son las personas que la criaron y las personas que la vivieron y nosotros que entramos en la película de su historia cuando muere ella de esta forma tan absurda. Entonces, si nosotros seguimos mirando la muerte como algo negativo, es obvio que el tipo es un infame, un malnacido, es una persona que cómo hace eso de quitarle la vida a la niña. Y más, si hubo maltrato y si hubo otras situaciones ahí que fueron igual difíciles de entender. Entonces, no hay muerte, ahí lo que se fue, lo que partió, lo que terminó su proceso de vida fue sencillamente ese estado temporal de esa conciencia en el cual ella estaba aprendiendo. Pero para Dios no importa, Él hace así y le da otro cuerpo, Él no tiene problemas para eso y su conciencia, que es la que podría enfermarse o morir, pero nunca lo hace, su conciencia sigue su camino. Pero entonces, ¿qué pasa con ese cuerpo y esa personalidad? Se convierten en un nombre en la registraduría del país y en las notarías aparece y empieza a tener un nombre y a convertirse en algo que es necesario para su entorno y así tal cual en el momento en el que fallece, pues es obvio que ese ser que los demás se habían apegado, que vivían con él, ese ser va a perder, va a dejar de estar y eso implica ya que para los que quedan allá algo que no es fácil de aceptar. Entonces, el concepto de la muerte es quizás el primero y es el menos importante en este caso. Entonces, por eso, permítame que empiece por el más suave, por el más liviano. Entonces, la niña no murió, murió un cuerpo y murió una personalidad, por usar la palabra murió. Su conciencia sigue viva, como seguirá la tuya después de que mueras asesinado, asesinada, o que mueras de una gripa o que mueras de muerte natural a los 100 y pico de años, igual la experiencia va a continuar. Partiendo de ese principio empezamos a soltar
la creencia de que la muerte fue algo malo. Pero ¿qué pasa? En la historia, en esta historia hay dos protagonistas principales, la niña y su victimario, que son las dos personas principales en la historia. Pero hay otras personas que son las de su entorno, que son sus padres, su familia cercana, luego sus amigos, sus profesores, y nos vamos alejando. Y luego el alcalde, el que alguna vez la registró, el alcalde del pueblo, que una vez la conoció y fue a la casa de ella y se conectó con ella y fue parte de su historia, y de ahí para allá quizás nadie más, hasta que a ella le pasa lo que le pasó. En ese momento ya los que están en su aprendizaje, en su historia, o los que tienen que ver con esto, dejan de ser solo su entorno cercano y nos convertimos en demasiados seres que como humanos estamos siendo parte de toda esa historia que ella vino a dejarnos, para que hiciéramos algo, cada uno desde su propio cuento. Entonces la muerte igual, lo que pasó, protagonistas, ella, el tipo, sus familiares, ella no está, quienes terminan quedándose, el tipo. La gente quiere que el Estado haga justicia sobre el tipo, como si la justicia humana estuviera por encima de la justicia o el equilibrio o la ley de correspondencia que regula la justicia divina. Entonces, no se preocupen de que si hay justicia o no, que si lo dejan ir o no lo dejan ir. Él va a recibir exactamente lo que le corresponda por el hecho que acaba de cometer. Eso no es de él, eso es de tuyo, mío, eso nos pasa a todos los seres humanos. Lo bueno, entre comillas, y lo malo nos dejan una consecuencia, y esa consecuencia es inevitable, es incambiable, no se puede aplazar, eso es un resultado que llega. O sea, estamos tan inmersos en la ignorancia y en las creencias de que somos los hombres los que castigamos o debemos entrar a aplicar la justicia, que incluso nos ponemos nosotros por encima del mismo Dios o de la misma ley divina o del Espíritu Santo, o como le quieras llamar. Entonces es de entender esa parte primero. Esto no hay muerte de la que, como desde un entendimiento distinto, debamos interpretar como bueno o malo. Hay algo que sí está sucediendo con las personas que quedamos, incluidas tú, yo, aquellos que están allá afuera de la clínica todavía y afuera de la cárcel donde él está tirando piedras o con carteles o con cosas. Todos de alguna manera somos parte de esta historia, pero nosotros no podemos hacer nada. Alguien decía, y si no lo castigamos, entonces ¿qué va a pasar con los niños después? No pasa nada que no les deba pasar. El cuerpo de la niña, su personalidad, y aún su espíritu están cumpliendo un objetivo igualito. No sientas que es diferente al que cumplió Jesús cuando fue crucificado en la cruz. Pero estamos llenos de creencias de ignorancia y nos han enseñado que el dolor es bueno y que sufrir es necesario para redimir los pecados, y que si sufro sano y que si sufro me perdonan. Entonces, desde esa creencia igual estamos convencidos, y nos tuvo que armar una película la religión en donde el Jesús que muere en esa cruz está sufriendo y quejándose del dolor, cuando es absurdo llegar a pensar en eso, cuando que un maestro sufra, un maestro de la categoría de Jesús no sufre por eso. Y es más, ¿cómo así que Dios su Padre, por poner una relación para el ejemplo, cómo es que Dios su Padre permite que hagan eso? Porque Él no hizo y se llevó a todos los que le estaban haciendo daño. ¿O por qué permitió que Él sufriera? Existe una teoría distinta, y es que
Él no sufría por eso, y en el momento en el que... Perdón un momento, quito la... listo. Ok. En el momento en el que sucede esto, nada pasa, absolutamente. El ser que está ahí, Dios puede hacer de que se quede un cuerpo, que se quede una personalidad, pero que no esté allí la niña que nosotros pensamos que estaba. Y el tipo juega con un muñeco, sencillamente, pero Dios lo permite porque se necesita que se viva la experiencia que necesita el entorno para aprender. Y allí es donde Dios ha puesto tantos mártires, tantos héroes, tantas personas que han muerto para que se den procesos de despertar de conciencia. Y eso que estamos viviendo es algo a lo que nos estamos haciendo correspondientes por nuestra ignorancia, porque seguimos pensando que el bien y el mal existen, porque seguimos pensando que tenemos que evitar que eso se repita y que niños de Colombia o del mundo o nuestros hijos no vivan algo parecido. Entonces lo mejor es dar un escarmiento ejemplarizante, castigar al tipo. Unos dicen de cortarle, otros dicen de hacerle lo mismo. Bueno, la mente de cada ser humano es perversa, y ahí es donde se ve la sombra de cada uno y busca una forma de equilibrar la justicia y sobre todo de evitar que se repita la historia. Pero hemos visto que eso no funciona. La ley del ojo por ojo está desvirtuada hace muchos años, y quizás lo has entendido cuando has intentado aplicar justicia, y a quien incluso has intentado defender luego te paga mal, porque la vida te demuestra que cada quien está recibiendo algo que es perfecto, algo que se necesita. En el caso de un niño, cuando sucede, Dios ya no tiene allí al niño en el que nosotros pensábamos, pero sí permite que sucedan cosas que se necesita que pasen. Pero eso es una teoría, no me la creas, esa es tu decisión. Pero es mi explicación y la explicación de muchos para poder entender con una sustentación por qué Dios permite que pasen cosas como esta. Porque es que les estoy haciendo la pregunta. Entonces, si nos estamos dando golpes de pecho y tratando de vengarnos o de aplicar justicia, no me han dado una respuesta clara. ¿Qué pasa con Dios en el momento en el que le pasa eso a la niña? ¿Dónde está Él? ¿Es injusto o Él permite que alguien le haga daño a otro? ¿Cuál es su omnipotencia? ¿Cuál es su control sobre las hojas de los árboles? Si controla la hoja de un árbol, ¿por qué no controló al tipo para que ese día se le pinchara el carro y no llegara donde la niña? Hemos hablado de ángeles que evitan que sucedan cosas, hemos hablado de seres de luz que evitan que sucedan cosas. ¿Dónde estaban todos en el caso de la niña? Entonces, tenemos que ser coherentes con lo que estamos viendo para poder interpretar y no ser parte de esa masa que está generando más violencia a raíz de situaciones que las ve desde el lado del bien y el mal, que es lo que buscan todos. Si nosotros no creemos en el bien y el mal, nadie ve noticieros. Si nosotros no creemos en el bien y el mal, nadie lucha, nadie pelea, o mejor dicho, nadie va a intentar generar otra forma de vida, porque estamos convencidos de que es a través de la fuerza, a través de la lucha. Así nos enseñaron. Y dependiendo del eneatipo, para los que han oído el tema de los eneatipos, pues igual hay algunos en este momento que están mucho más tocados, y te has encontrado, si has estado sentado en una mesa donde haya alguien muy 8, pues es obvio que tiene cantidad de elementos para defender su postura y debe estar lleno de odio y de rabia. Los 6, algunos 1, cualquiera puede estar, pero uno es más que otro dependiendo de las situaciones que haya vivido en su infancia. Pero
hay una explicación, Dios no se ha dormido, Dios no es que no esté, Dios no es que no exista. Esa es una teoría, ¿no? Puede ser, si tú dices que no existe es válido, pero de una u otra forma lo que pasa tiene un propósito, y ese propósito es llevarnos a los demás hacia ese despertar de conciencia. Entonces, dentro de ese orden hay una teoría que dice que hay muchas escalas evolutivas y muchos seres humanos, cada una en una escala, pero podríamos hablar de tres, que son el malo, ¿sí?, el bueno y el sabio. El malo es ese que hace daños, es alguien que no es que, mejor dicho, el sabio pasó primero por malo, el sabio luego pasó por bueno y luego se convirtió en sabio en ese proceso evolutivo. Miren que hoy es sabia esa conciencia, ese ser espiritual, pero tuvo que pasar por estos estadios primero. Desde allí, el malo no es malo, sencillamente actúa, piensa y resuelve su vida desde sus creencias, desde sus limitantes, desde esa poca información que tiene. El bueno ya tiene una mediana información, pero ahí se queda dormido. Ahí estamos la mayoría de nosotros. Nos sentimos ya sabios y entonces nos aquietamos aquí. Si no fuera por el malo, si no fuera por el que nos roba, por el que nos hace daño, por el que nos quita la plata, por el que nos asalta, por el que nos engaña, si no fuera por el que nos pega la enfermedad, si no fuera por todas esas personas que están allí y que tienen un poquito menos de sabiduría, sin ellos se queda estancado, porque el del medio está convencido de que ya es sabio, ya no necesita más, ya sus resultados él simplemente culpa de lo negativo a los demás y él está listo en su punto de confort. Él ya no tiene nada más que hacer que disfrutar la vida, vivirla o solucionar lo que cada día se le presenta. Y hay otros que están arriba. El sabio ya no interfiere, el sabio nunca baja a estos dos niveles, porque el sabio sabe que lo que está pasando en los dos primeros es perfecto. El sabio sabe que los malos y los buenos necesitan interactuar. El sabio sabe que cada uno tiene un libre albedrío con el cual hará lo mejor que pueda, pero sí él es conocedor de que hay una serie de informaciones, ideas, experiencias que le van a estar mostrando todo el tiempo a los dos el camino a seguir. Pero resulta que de allí es donde nosotros estamos tan llenos de creencias en el segundo nivel que nos es muy difícil desprendernos de ahí. Entonces, este tipo de asesinos, ladrones, violadores, pederastas, estafadores, ladrones de celulares, de bicicletas, de carros, de motos, estos estafadores, estos padres agresivos, hijos conflictivos, las drogas, las separaciones, todo eso son situaciones y personas que están en la vida de cada uno, porque sin ellas no cambiaríamos y no pasaríamos a un nivel superior. Entonces no existen malos ni buenos equivocados, existen malos y buenos correspondientes entre sí para poder que la tarea evolutiva se cumpla. Entonces, la persona que le hace daño a otra puede ser cualquiera, a cualquiera, no es casual que lo haga. Hay detrás de eso una situación que necesita aprender el sujeto que va a ser la víctima. Pero ojo, el victimario también va a recibir un resultado, lo metan a la cárcel o no, sea que los humanos lo cuelguen o lo amarren o lo fusilen, igual viene un resultado, una consecuencia. Entonces allí se acomodan muchas teorías que hemos oído y que algunas veces hemos dicho sí y le hemos dado clic en Salud y Emociones y en otros espacios, pero que de una u otra forma no es como interpretamos todo desde esas creencias que traemos
aprendidas de los ancestros, pues es natural que defendamos a un niño, que pretendamos aplicar la justicia y más que queramos cambiar los resultados de otro cuando no podemos cambiarle los resultados a nadie. Y cuando se los cambiamos es porque el otro se hizo correspondiente con eso, no porque yo hubiera querido. Pero eso no es fácil de entender, pero es más o menos, estoy tratando de ser coherente para explicar esta situación desde la misma teoría de la que venimos hablando ahora. Eso es creo que es el 12 de diciembre, estamos de aniversario completando 4 años y venimos hablando de lo mismo y le has dado like a muchas láminas que hablan de lo que yo estoy hablando, pero llega una situación como esta y se olvidó por completo y volvemos y retrocedemos y volvemos y caemos en el juicio, en la ira, en la venganza, en la rabia, en el deseo de justicia y en tantas cosas que todavía las necesitamos y por eso nos hacemos correspondientes con este tipo de situaciones. Hay algo que tampoco espero que lo entiendan, pero que para mí es claro. Si ese entendimiento ya está en tu mente, no te preocupes. Nunca vas a ser correspondiente con una situación como esa, porque ese tipo de situaciones solo le suceden a quien tenga un nivel de comprensión donde todavía sea necesario. La niña es un ser de luz como lo eres tú con 50, 30, 40 años, exacto. Eres igual un ser de luz que un niño. Igual eres el niño, quizás la diferencia es que es inocente. Al contaminarte tú con toda esa información que el niño se contamina, te conviertes en ignorante y luego con toda esa maleta tienes que aprovechar lo que puedas y convertirte en algo ni siquiera un poco más sabio. Entonces, esa es la experiencia, esa es la explicación de esta situación. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues darnos golpes de pecho delante de la gente para que ellos piensen que nosotros pensamos igual, porque si nos notamos y vamos a tratar de convencer de esto a alguien, es obvio que vamos a recibir un resultado negativo. Pero si ya tenemos esa comprensión, es sencillamente soltar, no tratar de convencer a nadie, sino sencillamente fluir. Pero vamos a ser, se dice tentados, que es una cosa distinta, porque no es que seamos tentados ni probados, sino que sencillamente tenemos unas creencias tan arraigadas que no es que cambien tan rápido, pero sí poco a poco vamos a ir verificando esta información. A lo mejor en esta vida no la vamos a verificar, no sé, sigue siendo una teoría y seguirá siendo una teoría, no importa, mi intención no es convencer a nadie de esto, pero sí explicarles lo que 2 o 3 personas han preguntado y lo que tantas personas en el mundo están hoy dándose golpes de pecho por situaciones como esta y por ejemplo por la que acaba de pasar, donde tantas personas murieron en un accidente aéreo viniendo de Brasil, donde hubo tantos y tantos y tantos errores humanos que convirtieron ese hecho de una muerte en un hecho injusto por descuido, por 500 cosas que cada uno está argumentando que tiene que ver. Entonces, igual queda la teoría. No te preocupes si esto, no me preocupo yo si lo entendiste o no. Es sencillamente una exposición de la teoría para que sigas en algún momento teniéndola en cuenta si te parece. Pero de una u otra forma, quizás no hay ni que pedir luz o pedir algo para la niña o para su alma, no, porque es que Dios es perfecto, Dios no da nada malo a nadie. Esto es un camino de luz, es un camino que no tiene, ni siquiera tengo que ayudar, ni pedir, ni hacer. El universo le da a cada uno lo que le corresponde, y eso hará con la conciencia de la niña, con su cuerpo y con su personalidad. Sigamos viviendo nosotros que estamos aquí, que continuamos con esta oportunidad de seguir aprendiendo,
y desde ella pues cada uno hará con su vida lo que crea y creerá en lo que quiera creer. Entonces pues igual un abrazo grande, qué pena, igual un abrazo grande, espero que si hay preguntas o hay inquietudes las expongamos como ya lo han hecho algunos. Seguimos a Jenny, hola. Es que no es fácil desde esta perspectiva y qué tal desde la perspectiva de los familiares de la niña. Hay malos, buenos y sabios. ¿Y en qué nivel estaba la niña? Excelente pregunta. Entre los familiares de la niña hay malos, hay buenos y hay sabios. Eso es algo que de hecho se entiende. O sea, no hay que todos eran iguales, no. ¿Y que nos medimos en que el malo, el que más está dando el peso, es el que está buscando salir a vengar a la niña? El bueno lo acepta, pero sufre todavía mucho con eso. Y el último termina siendo el sabio. El sabio ya no le afecta tanto y él sencillamente ni siquiera va a estar cerca, va a estar de viaje, no va a poder venir, no se va a hacer correspondiente con conectarse con ese dolor. Entonces existen todos. ¿En qué nivel está? No es relevante que entremos en ese tema, pero te podría decir que es un nivel, llamémoslo neutro, donde ella quizás su tarea, su función vino a hacer eso, a nacer, vivir y morir porque algunos iban a necesitar de esta situación. Entonces puede ser un ser muy evolucionado que vino, se prestó para caminar en ese vehículo un tiempo, o puede ser alguien muy malo y por eso recibió ciertos resultados en esa experiencia. Entonces lo relevante aquí es que tengo que aprender yo, que tienes que aprender, hasta dónde en tu vida han habido injusticias, hasta dónde en tu vida sigues generando injusticias. Eso es lo que tengo que mirarme, hasta dónde en mi vida sigo atrayendo injusticias, sigo atrayendo situaciones de dolor, porque todavía sigo creyendo lo que el destino me llevó a aprender o a instalar con él. Entonces, bueno, mil gracias e igual abierto el canal y las ideas para lo que cada uno quiera saber con relación al tema, y sé que no es de entenderlo, por eso no me crean, sencillamente dejen esto como una teoría y bueno, al que de alguna manera le pueda dar un poquito de paz, pues quizás haya encontrado algún sentido esta información. Un abrazo grande.